Clara. Clara y fuerte, doctora Verónica, muy amable. Primero pues agradecer a COEX por la invitación y siempre es un tema súper agradable y que no solo forma parte de un hospital. Realmente la evaluación primaria y secundaria del trauma la podemos realizar realmente desde el primer nivel de atención. Entonces es por esto tan importante que nosotros sepamos evaluar y cómo manejar todo las patologías de trauma que le pueden llevar a la muerte del paciente. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar y pues evitar eh, lo peor que puede pasar, que es la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, sin más, pues gracias y pues empecemos con nuestra ponencia. Entonces, a ver, ahorita estoy teniendo un poco de problemas acá con esto. Perfecto. Em, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Sí, o en esta ponencia, ¿cuáles son las generalidades que tenemos que tener? Lo principal es hacer un adecuado triaje, ¿sí? Donde vamos a ver la evaluación del estado del paciente con precisión y rapidez. Todo debe tener un orden lógico y secuencial. Aquí ya tiene mucho que ver la parte de los signos vitales. Entrar a la parte de la revisión primaria y todo esto con una reanimación simultánea. Es aquí donde reanimar y estabilizar a los pacientes debemos resolver los problemas por orden de prioridad. Hay que tener en cuenta que es... ¿Se me escucha? Perdón. Sí, doctora, claramente se le puede escuchar. Perdón. No se preocupe. Pensé que había algo o alguna interrupción. Entonces es importante ir resolviendo los problemas por orden de prioridad. De hecho, la evidencia dice que debemos intervenir en la patología que le lleve a la muerte del paciente, ¿sí? Hacer consecutivamente la revisión secundaria detallada y pues iniciar el tratamiento definitivo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas? Evaluar la condición de un paciente con rapidez y precisión, reanimar y estabilizar a los pacientes según la prioridad, hacer los arreglos necesarios para el traslado inter o intrahospitalario del paciente, asegurar que se preste el cuidado óptimo, evitando deterioros durante los procesos de evaluación, reanimación o traslado. Aquí hay que tomar en cuenta que los accidentes o los traumas obviamente tienen que ser evaluados por el personal de prehospitalario, ¿sí? Salvo que nosotros estuviéramos en la escena y lo pudiéramos evaluar, pero normalmente esto es lo que sucede, ¿sí? Que la parte de prehospitalaria son quienes llegan a la escena del trauma. Entonces, tener realmente una integración en todo lo que nosotros podemos obtener de los datos de prehospitalaria para nosotros a nivel, si estamos en un centro de salud, subcentro de salud, hospital básico, en este caso, en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel, poder obtener de los prehospitalarios la mayor parte de información para nosotros poder tener a nuestro equipo formado, tener ya nuestro equipo de protección y demás, y así minimizar el tiempo eh, minimizar un tiempo que retrase ya y que esto lleve a la muerte del paciente. Entonces, yo sé que todos ustedes debieron o deben haber oído sobre la hora dorada del trauma, ¿sí? En este que se enfatiza la urgencia necesaria para el tratamiento exitoso del paciente traumatizado. Pero no solo quiere decir los 60 minutos, esto quiere decir que dentro del tiempo que nosotros vayamos a evaluar al paciente, tiene que ser de la manera más eficaz. Esto nos va a permitir que tenga un impacto positivo sobre la morbilidad y la mortalidad asociada a las lesiones que ya se produjeron. Identificar, tratar las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente, esto siempre en condiciones extremas, debido a que en una sala de emergencia donde ustedes se encuentren, siempre va a haber un ambiente de ansiedad, un ritmo acelerado, y pues realmente es donde nosotros dentro del caos debemos obtener la paz para poder hacer una evaluación eficaz. Am, hay habido algunos o hay algunos datos, de hecho, ya establecidos, o ponemos un punto de corte desde la COVID-19.
¿sí? Hacia el ATLS de la 10ª edición, ahora la ATLS de la 11ª edición ya pone este punto de corte, ¿sí? ¿Qué pasó antes de la COVID-19 y qué pasó después de la COVID-19? Entonces, igual, en esos 2 años donde estuvimos envueltos en esta parte de la COVID-19, donde todo era esta parte de insuficiencia ventilatoria, tantos pacientes que fallecieron por estas causas, pero de igual manera se presentaron lesiones no intencionales, es decir, las lesiones producidas por el trauma. Y seguían representando la cuarta causa principal de muerte, esto en los Estados Unidos, y esto lo reporta la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, ¿sí? Y hacia el 2022 volvieron a ser la tercera causa principal de muerte por detrás un tanto de las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos. Por lo tanto, estas lesiones siguen siendo la principal causa de muerte entre las edades de 1 a 44 años, la tercera entre los 45 a 65 años y entre las ocho principales después de los 65 años de edad. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta que cualquier enfermedad tiene, o sea, las patologías producidas por el trauma en sí están dentro de las primeras cinco morbimortalidades a nivel mundial. La OMS en los estudios pone ya al trauma como que cada 8 personas mueren cada minuto a causa de lesiones o violencia, ¿sí? Esto sería 4.4 millones de muertes al año en personas en todas las edades y grupos económicos. Las lesiones asociadas por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre grupos de 5 a 29 años. ¿Esto qué lleva? ¿Sí? Esto lleva un coste importante. En el ATLS, como les decía, en la 11ª edición, toma el coste a nivel de Estados Unidos al 2019 de 4.2 billones de dólares. ¿Sí? Referían más o menos que hacia el 2023 ellos tenían un coste, o sea, anual de más o menos unos 8 billones de dólares. Entonces, si nos ponemos a pensar, mire, es 4.2 billones, o sea, casi la mitad del presupuesto general, ¿sí? Y esto no solo en Estados Unidos, si lo extrapolamos a nivel mundial, en Ecuador es lo mismo. Todo el coste que lleva la atención de un paciente politraumatizado. Entonces hay que tener en cuenta, y esto es súper importante, esto de la parte de distribución trimodal de la muerte, ¿sí? Hacia el 82 ya se establecía que la muerte es consecuencia de una lesión que ocurre en tres periodos o picos, ¿sí? El primer pico es aquel que se produce a escasos segundos o minutos de la lesión, es decir, aquel que se produce en la escena, aquel que ya que por el trauma ya está, ¿sí? Es aquel que no podemos hacer nada porque ya se produjo. En esto pueden presentarse patologías como paradas respiratorias, apneas, en lesiones severas del encéfalo, de la médula espinal alta. Se pueden producir rupturas cardíacas, aórticas o de grandes vasos y que se puede producir por estas patologías traumáticas la muerte en la escena. El segundo pico es aquel que se presenta en los primeros minutos a varias horas después de sufrir la lesión. En esto podríamos englobar hematomas subdurales, epidurales, hemoneumotoras, rupturas esplénicas, laceraciones hepáticas, fracturas pélvicas o también presencia de lesiones múltiples asociadas a pérdidas significativas sanguíneas. Y el tercer pico es aquel que se presenta días o semanas del traumatismo. Y estos pueden ser productos tal vez de un no actuar adecuado. No pienso que haya omisión nunca en un médico al momento de tratar a un paciente, pero el tercer pico es aquel que se produce como consecuencia de, en este caso, sepsis, disfunción orgánica múltiple, ¿sí? Y que pueden llevar potencialmente a, a mermar la calidad y el estilo de vida de un paciente producto de un politraumatismo. Entonces, la primera persona que atiende al paciente traumatizado y a las subsecuentes tiene un efecto directo en él a largo plazo. Ahora, en cuanto a lo que sería el manejo y la evaluación inicial del paciente de trauma, hay que tener en cuenta esto. Me gusta bastante poner estas como frases que crean impacto, ¿sí? Relevantes. Dice, la evaluación inicial debe ser repetida
para identificar, disculpen, cualquier posible deterioro en el estado del paciente que indique la necesidad de una intervención adicional. Entonces, en la revisión primaria debemos tener prioridades de tratamiento, ¿sí? Que sea secuencial, que sea lógico, basado en una evaluación general del paciente. Hay que ver y evaluar prioridades para la atención y todo depende de la lesión, del mecanismo del trauma y los signos vitales. Es aquí donde yo les decía al principio de la ponencia la comunicación o el equipo multidisciplinario que se tiene que armar al momento de evaluar un paciente con un trauma o traumatismos múltiples severos. Por lo tanto, hay una mnemotecnia que la utilizamos, que es el XABCD, ¿sí? Que lo vamos a ir desglosando parte a parte a continuación, ¿sí? Se puede realizar, o es decir, si llega un paciente em, traído, digamos, en este caso por la prehospitalaria, ¿sí? Donde, pues, todos ustedes habrán oído la radio, el CISEQ 911 y demás, no sé cómo sea en otros países, acá en Ecuador es a través del EQ 911, ¿sí? En nuestro hospital, pues ellos nos emiten todos los tipos de informaciones. Entonces, nos dicen que el mecanismo del trauma, la edad, la condición del paciente, los signos vitales y nosotros ya sabemos qué tipo de paciente nos puede llegar, ¿sí? Y nosotros con esto prevemos cualquier tipo de lesión secundaria que no pudiéramos evitar al momento de la atención, ¿sí? Entonces, cuando llega el paciente, nosotros inmediatamente, si la prehospitalaria hace un triaje, ellos estabilizan y demás, y llegan a un hospital o a un centro de primer nivel o a una unidad primaria de atención, el momento que tiene contacto con el médico debemos hacer un nuevo triaje, ¿sí? Para identificar si el paciente o todos los datos obtenidos por los prehospitalarios han sido los adecuados, pueden ser manejados en cualquier lugar de la emergencia donde ustedes trabajen. Y nosotros poder destinar si es un paciente que puede estar posiblemente en el área de trauma o es un paciente que por la gravedad de lesiones tiene que ir directamente al área crítica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos evaluar, acá dice 10 segundos rápidamente, la integridad de ABC, es decir, la parte de la vía aérea, ventilación y la parte de la circulación, en este caso, si no fuera o si no estuviese afectado, en 10 segundos, si nosotros preguntamos al paciente, les estoy hablando de hacer un triaje rápido, ¿no? em, su nombre y preguntándole qué sucedió. Entonces, parecería ser que ese momento podríamos tener una integridad de ABC, ¿sí? Pero siempre la revisión primaria es muy dinámica, porque un paciente con un trauma severo puede cambiar su condición en segundos. Entonces, la revisión primaria, como les decía, está el XABCD. Entonces, el X es el control de las hemorragias insanguinantes externas, el A, que es la vía aérea, y siempre va a haber una restricción del movimiento de la columna cervical. Nunca podemos pasar cada uno de estos pasos, de estas mnemotecnias, si no hemos resuelto la mnemotecnia anterior. Si no podemos pasar a B, si no hemos resuelto A, no podemos pasar a C, si no resolvemos B, y así, ¿sí? Entonces, igual, en la parte de A, antes de pasar a la parte ventilatoria, siempre tenemos que examinar la parte de la columna cervical, ¿sí? Normalmente los pacientes llegan, o en un trauma, ustedes sabrán que llega el paciente transportado pues con el collarín Filadelfia, con la tabla rígida, con la araña, ¿sí? Y pues ellos en la prehospitalaria serán las personas que si tiene algún trauma de huesos largos o cortos ya vienen inmovilizados, ¿sí? Pero nosotros, antes de pasar a B, como les decía, tenemos que ver la vía aérea y siempre observar y no pasar por alto la parte de la columna cervical, ¿sí? Siempre revisar y hacer, y al momento de revisar la parte del cuello para identificar patologías que también pueden matar al paciente y que pueden ser o que pueden hacer que A se vea afectado y el paciente pueda fallecer. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer una evaluación de la parte de la columna cervical, tiene que ser con esta restricción de movimiento, ¿sí? Aquí sería la persona que se encuentra a la cabecera del paciente o un segundo evaluador que va a ser quien, mientras una persona retira adecuadamente y con control de la columna cervical, perdón, el collarín cervical, la otra persona pues evalúe la parte del trauma, ¿sí?
La parte de B, que es respiración y ventilación, la parte C, que sería circulación y control de hemorragias, D, que sería la evaluación del estado neurológico, y E, que es la exposición y control del ambiente, ¿sí? Exponer al paciente, es decir, que nosotros tenemos que evaluar de una manera íntegra al paciente, pero obviamente evitando que, pues, si ya está expuesto a una hipotermia o ya a cambios climáticos, miren acá en Ecuador cómo es el clima, nosotros llevarle a una sala de emergencia que por sí es extremadamente fría, al retirarle toda la ropa, podemos hacer que haya más hipotermia. Entonces, realmente tenemos que cuidar o exponer al paciente, pero también controlar la parte de las pérdidas que puede tener en la parte del calor, ¿sí? Entonces, como les había hablado de la parte de A, es el mantenimiento de la vía aérea con restricción del movimiento. Aquí debemos ver la permeabilidad de la vía aérea. En este punto, si nosotros en parte de A vemos que tiene restos de sangre, restos de dientes, de cualquier cosa, pues hay que retirar para evitar que el paciente pueda tener problemas en A. Aquí hay que identificar si el paciente tiene estridor, ronquera, que nos esté indicando que este paciente puede tener problemas en la vía aérea y que lo que necesitemos hacer es ese momento, antes de que haya una mayor obstrucción a nivel de la vía aérea, pues poner una vía aérea definitiva, que es una intubación endotraqueal, ¿sí? Es importante ver la alineación de la columna cervical, ver si hay crepitancias, y también pues el control de la columna cervical. Como les decía, si tenemos dos reanimadores para poder retirar y poder observar, ¿sí? Es importante ver en la parte de la columna cervical si es que puede haber ahí una herida exsanguinante en la parte de la columna cervical, o si hay una desviación de la tráquea, si tenemos enfisema subcutáneo que nos pueda llevar a pensar que tenemos algo en B, y que pues, o un hematoma en expansión que pueda retraer contralateral toda la parte de la tráquea, y que hay una insuficiencia ventilatoria y el paciente pueda fallecer. Entonces, como les decía, despejar, aspirar, abrir la vía aérea, asegurar la vía aérea, y como todo paciente traumatizado, siempre lo que vamos a tener es alteración en la perfusión tisular y también un oxígeno insuficiente que le va a producir un choque. Todo paciente politraumatizado debe tener oxígeno suplementario de ser necesario, ¿sí? Para mejorar esta oxigenación que se encuentra con alteración por un estado de choque que se puede presentar en un politrauma severo, ¿sí? Entonces, establecer una vía definitiva en este punto, si existe alguna duda en el paciente, hay que hacerlo, ¿sí? Ante la duda es mejor colocar una vía aérea definitiva, que haya alguno, como les decía, algún hematoma en expansión o algo que nosotros no podamos detectar y que luego sea casi imposible fijar en la parte de la vía aérea. Luego, como les decía, no podemos pasar a B si es que no hemos identificado cualquier tipo de patología a nivel de A, ¿sí? Si requerimos colocar una vía definitiva, pues lo tenemos que hacer, pero aquí hay que tener en cuenta que si nosotros colocamos una vía definitiva, vamos a dar presión positiva al momento de ventilar, ¿sí? Es aquí donde también tenemos que tener muy en cuenta la parte de la ventilación, porque aquí se puede producir eh, em, algo que puede matar al paciente, ¿no? Algo es una patología traumática como es el neumotórax de atención, ¿sí? Y que al darle presión positiva podemos empeorar el caso, ¿sí? Y la parte ventilatoria verse afectada. Entonces, en la ventilación requerimos o se requiere que haya un adecuado funcionamiento de los pulmones, de la pared torácica y del diafragma. Acuérdense, y pues aquí estamos entre médicos, estudiantes de medicina, como es la parte de la parte ventilatoria, inspiración, expiración, diafragma y todo eso, pues entonces es esa integridad la que debemos ver. Entonces hay que mirar la expansión torácica bilateral, porque si vemos que hay alguna simetría, ojo, puede haber algún tipo de patología traumática de tipo fractura y todo lo que es neumotórax de atención, hemotórax masivo y demás cosas que pueden llevar a la muerte del paciente. Escuchar el murmullo vesicular, si está uno presente, como decíamos, la sala de emergencias o cuando uno evalúa un paciente traumático, pues el silencio y esto de estar auscultando es un tanto más complicado, igual que percutir, si es que está timpánico, si es que está mate timpánico un neumotórax, si es que está mate por hemotórax.
pero es ahí la parte de la evaluación la que nos puede llevar más a no tanto identificar y ponerle un fonendoscopio o estar haciendo, percutiendo, ¿sí? Pero todo es, y todo depende mucho de la evaluación que nosotros hagamos y del tipo de trauma, ¿sí? Las lesiones que comprometen la vida en este punto va a ser el neumotórax de atención, un neumotórax masivo, puede ser un neumotórax abierto y taponamiento cardíaco, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto que en la parte de A también tenemos que exponer el cuello y pues ver la caja torácica adecuadamente, ¿sí? Es aquí, sí, pues en una sala de emergencia, si es que ustedes tienen la opción de contar con una RX portátil, porque el paciente no va a poder movilizarse una área, al área de imagenología, porque si tenemos estas patologías que les acabo de decir, es inminente la muerte si nosotros no actuamos de una manera adecuada, ¿sí? Entonces se podría tomar una RX portátil el momento, ¿sí? Pero pues ahora contamos con una herramienta que es mucho más sensible, que es el eco pulmonar, ¿sí? Que lo podemos hacer al pie del paciente, ya está en las nuevas guías, si ustedes ven estudios, el eco es importantísimo, ¿sí? Y ahora ya se utiliza, de hecho, el eco ya para la vía aérea y en la parte de la ventilación. Luego veremos como anexos de la revisión primaria el FAS y el EFAST, pero ya podemos hacer un eco de pulmón, ¿sí? Y en el eco de pulmón, como ustedes pueden ver, bueno, estamos en el hospital y aquí estamos haciendo una exploración justo pulmonar. Bueno, aquí está un poco más hacia abajo, pero pues nosotros podemos topar los 12 cuadrantes o explorar los 12 cuadrantes o los 12 campos pulmonares, pero para que nosotros podamos identificar básicamente un neumotórax, hacemos una técnica que se llama en zigzag, ¿sí? Tal vez haya dentro de la ponencia más sobre eco, pero nosotros iniciamos desde la línea medio clavicular, bajamos un espacio, vamos a la línea axilar anterior y es justo en la línea axilar media donde es el límite anatómico preciso, donde podemos identificar un neumotórax grande de un neumotórax pequeño. Ahí sí se identifica el punto pulmón, es decir, el lugar donde ya no hay deslizamiento de las pleuras, que llamamos nosotros lung sliding. Em, ya representaría en la línea axilar anterior em, más o menos un 15% de neumotórax. Ya si vamos hacia la línea axilar posterior sería un 30% de neumotórax y ya necesita un tubo torácico. Esto que ustedes ven acá en esta diapositiva es el llamado código de barras o el signo de la estratosfera, que esto es anormal, es decir, que ahí no hay el deslizamiento de las pleuras, que normalmente a nivel pulmonar lo vemos como el signo del mar y arena, ¿sí? Entonces, si tenemos un ecógrafo, hay que utilizarlo ya para la revisión primaria, ¿sí? En cuanto a la circulación y control de hemorragias, hay que verificar los ruidos cardíacos y palpar los pulsos, controlar sangrados y buscar los sitios ocultos de sangrado, donde, pues realmente, como les decía, si tenemos evidentemente un lugar en X donde se vea la parte exsanguinante, pues bueno, ya sabemos dónde puede estar la parte del choque. Pero hay estos sitios que pueden pasar por alto. El tórax, el abdomen, la pelvis, el retroperitoneo y los huesos largos. Si la fractura no está expuesta, igual es una fractura cerrada, también a nivel de los huesos largos hay pérdidas de sangre que le pueden llevar al choque y a la muerte del paciente. Como habíamos visto en la primera diapositiva, esto es muy dinámico. Si el paciente llega al servicio de emergencia o donde ustedes vayan a estabilizar un paciente, esto es muy dinámico. Mientras el médico está, está evaluando al paciente, haciendo la revisión primaria y demás, hay un equipo de trabajo que está ayudando a que sea simultáneo. Entonces, la enfermería ya está canalizando dos vías periféricas de gran calibre, em, está colocando líquidos, ¿sí? Líquidos 39 grados. Bueno, ya vamos a hablar luego de lo que es no colocar líquidos en bolos que antes se colocaba, pásele 1000, pásele 2000. Se ha visto que esto no es para nada correcto, pero la canalización de las dos vías periféricas nos puede llevar a que pues pasemos líquidos de una manera organizada, ordenada, sin encharcar al paciente y sin que dañe todo el sistema de compensación de la coagulación y por el otro los hemoderivados y fármacos que nos ayuden también a
a mejorar la parte y a impedir que se haya esta ruptura de los coágulos, ¿sí? Que es el ácido tranexámico. Entonces, en cuanto al control de la hemorragia, hay que tener en cuenta tanto el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, que esto tiene mucho que ver. Si es que está afectado el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo, vamos a tener alteración del nivel de conciencia. En efecto, el volumen circulante se reduce, va a haber alteración en la perfusión cerebral y por lo tanto alteración del nivel de conciencia. Vamos a tener que evaluar la perfusión de la piel, ¿sí? En la cual vamos a ver cambios de coloración de la piel, extremidades pálidas, piel grisácea, ¿sí? Debemos tomar el pulso. Normalmente un paciente en choque va a tener un pulso rápido y filiforme y pues los pulsos periféricos suelen ser los primeros en desaparecer, por lo que es mejor tomar los pulsos centrales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las hemorragias pueden ser internas y externas, ¿sí? Si es externa, pues evidentemente vamos a visualizar la exsanguinación, pero si es interna, tenemos que tener en cuenta los sitios que yo les había dicho a nivel anatómico, corporal, que pueden llevarnos desapercibido y que nosotros no podemos identificar, ¿sí? Entonces es aquí donde la radiografía de tórax, pelvis, el FAS y el lavado peritoneal diagnóstico nos puede y de hacer identificar el sitio del sangrado, si hay lesiones a nivel abdominal, si hay lesiones a nivel del retroperitoneo, si hay lesiones a nivel del tórax, ¿sí? Ya con el eco es una herramienta súper útil, súper útil. Y el lavado peritoneal diagnóstico, pues si tenemos alguna duda, lo puede hacer el emergenciólogo o el cirujano para evaluar si pues es sangre evidentemente o es algún otro tipo de líquido, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el paciente politraumatizado, el accidente de tránsito, no solo le pasa a una persona no comórbida, joven o lo que sea, puedes llevar pacientes que tengan cirrosis y que tengan ascitis. Entonces, ¿cómo identificamos que al momento de hacerle el eco no sea un líquido acítico y no era sangre? ¿Sí? Entonces, por ahí las herramientas que nos pueden ayudar a complementar para evidenciar si es sangre o no y si tiene que ir a quirófano y que pues cirugía se encargue. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la reposición agresiva y continua de volumen no es un sustituto para el control definitivo de las hemorragias. Como les decía, antes era esto de pásale 1000, pásale 2000. No, se ha visto que esto no tiene absolutamente ninguna evidencia y de hecho aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, por ahí el shock está asociado en el trauma. Básicamente es hipovolémico, la mayoría de veces el momento en que el que se produce, ¿sí? Ya luego vimos que había sepsis y todo eso, pero el momento suele ser hipovolémico, ¿sí? Entonces la posición con cristaloides, 20 ml por kilos en bolos y todo esto, si nosotros contamos con un eco, ya les digo, esto es muy dinámico, ver signos vitales del estado del paciente, la ecografía para saber si realmente lo que nosotros estamos colocando está mejorando la hemodinamia del paciente, ¿sí? Colocar hemoderivados, si es que fuera así, si nosotros corremos escalas, el ABC score, el TAGE score, y vemos que es un paciente que pues tiene, se corre que está hipotenso, taquicárdico, tiene exceso elevado, hemoglobina baja, y que va a necesitar o vamos a activar un protocolo de transfusión masiva, como nosotros lo hacemos en el hospital, ¿sí? Y pues pedir los hemoderivados, en este caso, plasmas frescos congelados, concentrados plaquetarios y concentrados de glóbulos rojos, ¿sí? Em, en sí, el trauma va a producir una coagulopatía que va a estar establecida, el momento del trauma. En este caso va a haber daño endotelial, inactivación de los factores de coagulación y va a haber activación de la fibrinólisis, ¿sí? Es aquí donde, aparte de, obviamente, de la reposición, es importante colocar un fármaco que está bastante estudiado y que tiene bastante evidencia que mejora la mortalidad si se utiliza dentro de las primeras 3 horas, ¿sí? Que es el ácido tranexámico. En el estudio CRASH 2, el CRASH 3, el CRASH 2 que es más en el trauma general y el CRASH 3 en la parte de trauma cráneoencefálico leve a moderado se ha visto la acción del ácido tranexámico, pero si hablamos del estudio CRASH 2, colocar el ácido tranexámico, ¿sí? En dosis de 1 gramo, mejora la sobrevida al administrar dentro de las primeras 3 horas. Hay algunos datos que dice 2 gramos de ácido tranexámico y que se coloca
pues disminuye la mortalidad. Si es que si lo colocamos en la primera hora, disminuye la mortalidad al 32%. Va obviamente aumentando de 1 a 3 horas del 21% y más de 3 horas pues va a prolongar y ya no, y pasadas las 3 horas realmente ya no se ha visto una eficacia. En la parte, como les decía, del CRASH 3, hay estudios para ver en lo que sería trauma craneoencefálico leve a moderado, que disminuye la mortalidad y la expansión de los hematomas, ¿sí? Pero es lo que yo quería, o sea, llevar a la idea. El fármaco que tenemos que utilizar en ese momento es el ácido tranexámico, utilicémoslo. Si lo tenemos, coloquemos. Ya vimos, dentro de la primera hora va a ser mucho mejor y en las 3 primeras horas el éxito es muy importante, ¿sí? En cuanto al déficit neurológico, pues hay que evaluar la parte del tamaño pupilar. Nosotros a la cabecera del paciente podemos identificar o podemos visualizar la parte de la reacción pupilar, ¿sí? El tamaño de las pupilas, si es que están anisocóricas, ¿sí? Para identificar si ya podemos en ese momento ver el sitio donde puede haber un sangrado, ¿sí? Obviamente la midriasis va a ser en el sitio donde puede haber el hematoma, ¿sí? Esa anisocoria que se presenta. La escala de coma de Glasgow, que pues es bastante conocida por nosotros los médicos y ustedes pues estudiantes de medicina también, donde evalúa la parte ocular, la parte verbal y la parte motora y a cada uno le da un porcentaje, ¿sí? 4, 5, 6, es una neumotecnia súper fácil. Y ver si hay focalidad neurológica, si es que hay signos de plegias, parestesias y demás. Y descartar lesiones intracraneales en este punto, como les decía, hematoma epidural, subdural, subaracnoideo, que cada uno, y que me imagino y sé que van a dar acerca del trauma craneoencefálico y pues ahí identificarán exactamente este tipo de hemorragias y cuál es el tratamiento oportuno que se tiene que hacer y cuál y cómo identificaríamos, ¿sí? Evaluación neurológica rápida, las pupilas, signos de lateralización motora, de lesión medular, ¿sí? Aquí los pacientes con evidencia de lesión cerebral deberían atenderse en una institución que tenga personal y recursos para anticiparse y manejar los requerimientos de estos pacientes. Muchos de nosotros activamos códigos. En Ecuador tenemos un código rojo en la cual tratamos de estos casos que no se pueden resolver en una unidad de segundo nivel, hospitales básicos o atención primaria puedan ser resueltos o recibidos de una manera oportuna y rápida en un lugar donde puedan pues intervenir quirúrgicamente, ¿sí? Y pues de esa manera evitar cualquier secuela producto de que no haya una intervención pronta y que pueda llegar a mermar, como les decía, la calidad de vida de ese paciente. La escala de coma de Glasgow, como les decía, rápidamente. En la parte de ocular, espontánea, el sonido, la presión, ninguna. Verbal si está orientado. 4, confuso. 3, si es que emite palabras como mamá, papá, yo, sonidos incomprensibles. Y 1 es pues que no emite ningún sonido. La escala de coma de Glasgow tiene un puntaje alto que es 15 y lo menos que puede tener el Glasgow es 3, nunca puede tener 0, ¿sí? Entonces lo mínimo que le podemos poner es 1 en cada una de las evaluaciones que hacemos, no menos de eso y no más de 15, ¿sí? Y en la parte motora se obedece a los comandos, a lo que nosotros le decimos, si localiza el dolor, si retiro, si hay una flexión anormal, una extensión y si no hay ninguna. Como les decíamos, lo mínimo de escala de coma de Glasgow y que tiene el peor pronóstico, es decir, un Glasgow de 3, es porque tenemos 1, 1, 1, tanto en ocular, verbal o motor, ¿sí? Lo máximo es 4 ocular, 5 verbal y pues 6 motor. La exposición y control al ambiente, hay que desnudar completamente al paciente para poder observar axilas, pliegues, cuero cabelludo, perineo, porque si es que pues no exponemos de una manera adecuada puede haber estas pérdidas o estas lesiones que nosotros no identificamos y por ahí pues está yendo la bulimia y hay el choque del paciente, este choque hipovolémico que lo puede matar, ¿sí? Luego cubre al paciente con mantas calientes o con un dispositivo de calor externo, ¿sí? Para evitar la hipotermia. La temperatura corporal del paciente es una prioridad mayor que el confort del personal de salud. Entonces, en cuanto a anexos de la revisión primaria, ya hicimos XABCD, XABCD, y siempre si nosotros vemos
que tal vez algo pasó en A y estamos en B, volvemos a regresar a A para ir este, actuando sobre cada una de estas mnemotecnias y que pues como les decía puede llevar a la muerte del paciente, ¿sí? Hemos pasado, como les decía ya, la revisión y ahora vamos a los anexos, que es lo que nosotros después de ver cualquier patología traumática que le lleve a la muerte del paciente, ahora ya vamos a complementar con un monitoreo electrocardiográfico donde podemos, si hay una contusión cardíaca, encontrar taquicardias inexplicables, fibrilaciones auriculares, contracciones ventriculares prematuras, cambios del segmento ST, ¿sí? En una actividad eléctrica sin pulso que se presenta en un taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión, una hipovolemia profusa, hipoxia, hipoperfusión, posiblemente lleve a bradicardia, contusiones aberrantes o contracciones prematuras. Oximetrías de pulso, capnografía, siempre estar viendo los signos vitales, frecuencia respiratoria, una gasometría, ¿sí? Y ventilaciones para poder observar niveles de dióxido de carbono al final de la expiración. Esto si nosotros intubamos al paciente o demás y pues ya necesitamos ya tener un monitoreo más preciso, ¿sí? Otros anexos a la revisión primaria vamos a encontrar las sondas vesicales, sondas nasogástricas, y es aquí donde podemos ya utilizar estudios de imágenes, ¿sí? Si el paciente está inestable, obviamente, y y tenemos estos equipos portátiles, se puede realizar en el área crítica o donde esté el paciente para evitar que el paciente inestable suba y que pues pueda haber complicaciones que no podamos actuar o intervenir en otra área que no sea el lugar donde nosotros estábamos haciendo la revisión. El FAS, el EFAS y el lavado peritoneal diagnóstico que ya habíamos hablado. No demorar el traslado con evaluaciones diagnósticas más profundas, solamente haga las pruebas que mejoren la reanimación y la estabilización para asegurar un traslado seguro del paciente. Entonces, no podemos pasar, como les decía, la revisión secundaria si no hicimos una adecuada evaluación primaria, ¿sí? Y una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias, porque es en la revisión primaria donde nosotros vamos a determinar las patologías traumáticas que pueden matar al paciente, ¿sí? La revisión secundaria ya es una revisión sistemática, es una revisión más profusa, desde la punta del cabello hasta el dedo de la uña del pie, ¿sí? Entonces, es aquí donde nosotros ya hemos estabilizado al paciente, hemos llegado a los anexos, ya vemos y ya hemos intervenido de una manera adecuada para que nosotros podamos pasar una revisión secundaria. En la revisión primaria, sí hemos necesitado que llegue el especialista de cirugía general, traumatología, neurocirugía, es decir, ya este complemento de de profesionales para poder evitar que el paciente fallezca, ya se lo realice en la revisión primaria. Y a la revisión secundaria, si encontramos algo, el paciente empieza a complicarse, pero sí puede estar en riesgo la vida, pero es en la revisión primaria que le decía, ojo, es ahí donde podemos nutrir cualquier tipo de situación y actuar para que el paciente minimice el riesgo de fallecer. ¿Sí? Tenemos que observar el mejoramiento de los signos vitales porque ya hemos intervenido en la revisión primaria, ¿sí? Hay que hacer una evaluación, como les decía, de cabeza a pies del paciente traumatizado. Aquí ya hacemos o ya podemos hablar con el familiar, sacar una historia más precisa y seguir una mnemotecnia, que es la mnemotecnia amplia, ¿sí? Reevaluar constantemente los signos vitales. En esta revisión secundaria y amplia vamos a ver alergias, medicamentos, patologías pasadas, libaciones, es decir, la última comida, antecedentes ambientales relacionados con las lesiones. Entonces ahí es la mnemotecnia amplia, ¿sí? Entonces hacemos una revisión primaria, X, A, B, C, D, vamos a la revisión secundaria, hacemos la mnemotecnia amplia y seguimos con la revisión paso por paso, ¿sí? Entonces, el conocimiento del mecanismo de la lesión puede ampliar la comprensión del estado fisiológico del paciente y también proveer pistas para anticipar cualquier tipo de lesión. Tipos de lesiones como traumas cerrados o penetrantes, lesiones térmicas y ambientes tóxicos también es importante que veamos. Como les decía, es importante ver o identificar el mecanismo de la lesión, si es un trauma cerrado, penetrante, térmicas o ambientes tóxicos.
Me parece que el tiempo no me va a dar. No sé cuánto tiempo más tengo para poder ver si puedo intervenir con unas 4 diapositivas. Tal vez me pueden decir. Bueno, como les decía, rápido, solo porque por cuestión de tiempo y las ponencias posteriores, es importante identificar el, el sitio del trauma. ¿Sí? Si estamos o un trauma cerrado se produce un impacto frontal, vamos a identificar un volante doblado, marcas en las rodillas, parabrisas estrellado. ¿Y qué es lo que normalmente debemos sospechar que puede llegar el paciente? Con fracturas de la columna cervical, tórax inestable, contusión cardíaca, neumotoras, ruptura traumática de la aorta, laceraciones esplénicas, fracturas o luxaciones posteriores de la cadera, rodilla, traumas cráneoencefálicos, fracturas faciales. El mecanismo de la lesión, digamos, con un impacto posterior por una colisión vehicular, puede producir lesión de la columna cervical, traumatismo cráneoencefálico, lesión cervical de tejidos blandos. Y si digamos que el paciente sale eyectado del vehículo, ¿sí? Este va a tener un riesgo mayor de presentar todas estas lesiones que les acabo de decir, ¿sí? Si hay un impacto lateral por una colisión del vehículo con una intrusión de un 40 o un 50%, podemos tener esguinces cervicales contralaterales, traumas craneoencefálicos, fracturas de la columna cervical, un tórax inestable lateral derecho o izquierdo, dependiendo del trauma, ruptura traumática de la aorta. Acuérdense en que pues, estas estructuras se encuentran fijas y si hay un movimiento de aceleración, desaceleración, impactos laterales, pues se producen los cizallamientos, ¿sí? Rupturas diafragmáticas, laceraciones esplénicas, hepáticas, renales, fracturas de la pelvis, del acetábulo. Si hay un impacto contra el peatón, imagínense en lo que puede presentarse: un trauma craneoencefálico, ruptura de aorta, lesiones abdominales de las vísceras, fracturas de extremidades inferiores, ¿sí? Si hay caídas de la altura y dependiendo de la edad, traumatismos craneoencefálicos, traumas axiales de columna, lesiones abdominales y viscerales, fractura de la pelvis, acetábulos, fracturas bilaterales e inferiores del calcáneo y demás, ¿sí? Si son, en cambio, el mecanismo es penetrante, ahora que pues realmente ustedes habrán oído de la parte del código plata que se activa en los hospitales y igual la violencia que estamos viendo, no solo en Ecuador, debe ser, y esto lo sé que es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con una herida de bala? Acuérdense que pues la bala no llega a un punto específico, este migra, ¿sí? Entonces puede tener un sinnúmero de lesiones a nivel torácico, abdominal y demás, solo por eh, la parte de la bala que pues, va a ir por todo el cuerpo y dependiendo del sitio de entrada, ¿sí? Puede haber taponamiento cardíaco, hemotórax, neumotórax, hemoneumotórax, ¿sí? Puede haber laceraciones de vísceras abdominales, lesiones diafragmáticas. Si es que fuera en el tronco, alta probabilidad de lesión y dependiendo de la trayectoria del proyectil. Disculpen, esta era la palabra, trayectoria del proyectil. En las extremidades, lesiones neurovasculares, fracturas, síndromes compartimentales. Las lesiones térmicas, seguro, también nos van a llegar al servicio de emergencia, quemaduras térmicas, que lo que va a llevar son a escaras circunferenciales y lo más severo sería a nivel del tórax, compartimentales en extremidades, en cuellos, ¿sí? Traumas ocultos por mecanismo de quemadura, quemaduras eléctricas también que pueden producir arritmias cardíacas, mionecrosis, síndromes compartimentales y quemaduras por inhalación. También pueden llegar a primer nivel, hospital de segundo y tercer nivel, intoxicación por monóxido de carbono, edema de la vía aérea y edema pulmonar. En esta parte, pues, asegurar una vía aérea definitiva e intervenir para que esto no lleve a la muerte del paciente es importantísimo. ¿Sí? Como les decía, aparte del mecanismo del trauma, que es importante para nosotros saber qué es lo que nos va a llegar y cuáles son las lesiones que nosotros podemos estabilizar y poder dar una respuesta oportuna, es el examen de cabeza a pies, ¿sí? No hay que pasar desapercibido cuando nosotros exploremos la cabeza desde el cuero cabelludo, ¿sí? Recuerden que el cuero cabelludo, la galia, tiene un sinnúmero de vasos, ¿sí? Y que haya una lesión a nivel del cuero cabelludo puede también llevar a un paciente a un choque hipovolémico y el paciente fallecer, ¿sí? Entonces la intervención a nivel del cuero cabelludo, tal vez con suturas rápidas, con grapas, ¿sí? Puede llevarnos a evitar esta exsanguinación.
Si vamos a identificar la parte de los hematomas subgaleales de una manera igual, en los ojos, la agudeza visual, pupilas, ver hemorragias, lesiones penetrantes, los lentes de contacto, luxaciones del cristalino, atrapamiento ocular, ustedes dirán cómo vamos a evaluar la agudeza visual. Podemos poner uno, dos, tres dedos a ver si el paciente identifica, ¿sí? Estructuras maxilofaciales hay que identificar si es que podemos observar algún tipo de asimetría a nivel de la cara. Evidentemente podemos ver exposición ósea, ¿sí? O que pues haya esta crepitancia a nivel de los huesos, ¿sí? Entonces hay que evaluar también la parte ósea y la parte de tejidos blandos. En cuanto al cuello y columna cervical, ¿sí? Hay que hacer una inspección, palpación y auscultación, como les decía, siempre fijando la columna cervical hasta que no se haya determinado que no hay alguna lesión a nivel de la columna cervical que lleve una también lesión a nivel de la médula. También hay este estudio Nexus, que son 5 criterios para evaluación, pero esto es si el paciente necesita o no realizarse un estudio de la columna cervical, es decir, una radiografía, y es importante ver si hay dolor a nivel cervical posterior, si no hay intoxicaciones, alteración en el nivel de conciencia, si hay algún déficit focal o si hay lesiones distractoras. Hay que tener muy, muy en cuenta las lesiones distractoras porque pues si hay alguna lesión a nivel del hombro, pero evidentemente tenemos una fractura expuesta del fémur, eso es una lesión distractora, ¿sí? Hay que identificar si hay enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea que les decía, por alguna fractura laringea. Hay que identificar igual estos hematomas expansivos que puedan llevar a que también se pues comprometa la vía aérea. Si hay una hemorragia arterial activa, un hematoma en expansión con compromiso de la vía aérea, hay que hacer una evaluación quirúrgica y estabilización de la parte de la vía aérea, ¿sí? En el tórax ya habíamos hablado, aquí vamos a hacer un poco más minuciosos, inspección, palpación, auscultación, palpar clavículas, costillas, esternón, ¿sí? Las lesiones significativas del tórax puede presentar dolor, disnea, hipoxia que tal vez en la revisión primaria ese momento no se dio, pero ya en la revisión secundaria podemos identificar posiblemente fracturas lineales que nos lleven a un tórax inestable, sí que por concepto sé que van a haber trauma de tórax y ya identificarán que es un tórax o unas fracturas simples costales y un tórax inestable, ¿sí? El abdomen y pelvis, la observación minuciosa, reevaluación frecuente del abdomen. Esto sí es mucho de observador y de cómo evaluemos. Es aquí donde tenemos que pedir el apoyo al cirujano, que es obviamente el más idóneo para esta evaluación y en la revisión secundaria, pues para ver si es que tal vez un FAST, un IFAST que en la revisión primaria pues no evaluábamos tal vez líquido libre, ya en la revisión secundaria, porque igual el FAS es ordenador dependiente y es muy dinámico. Puede ser que nuevamente haya un cambio en los signos vitales, algo a nivel abdominal, pongamos nuevamente el eco y ya veamos líquido libre, entonces, y ya necesita una intervención quirúrgica. Si hay fracturas pélvicas, pues la cincha pélvica, la faja pélvica, nosotros lo hacemos de manera artesanal, pues se lo puede realizar o hay las cinchas adecuadas para estabilización de las caderas. Sí, y esto que va a limitar la pérdida de sangre al momento de estabilizar y evitar que siga habiendo el sangrado por una lesión a nivel pélvico. ¿Sí? También hay que identificar el perineo, el recto, la vagina, siempre buscando contusiones, hematomas, laceraciones, sangrados uretrales, porque también puede ser por el mecanismo de la lesión que por ahí haya las lesiones y por ahí pues se esté produciendo la pérdida de sangre y que el momento en que hacemos la revisión secundaria ya podemos evaluar. Sí, examen rectal, se puede hacer un tacto rectal si también identificamos que hay alguna lesión o estamos pensando en alguna lesión medular para identificar el tono y demás a nivel del recto, ¿sí? El tono del esfínter. Examen vaginal debe realizarse en pacientes con riesgos de lesión genital, la presencia de sangre en cavidad vaginal, laceraciones vaginales. También cuando nosotros hablábamos de este equipo multidisciplinario igual de enfermería, el momento en el que analizamos la vía, tenemos que tomar las muestras de sangre y si una persona se encuentra dentro de una edad que puede pues, estar embarazada, pues también se tiene que hacer pruebas de embarazo, ¿sí?
El sistema musculoesquelético para identificar contusiones, deformaciones, vamos a evaluar huesos, examen sensorial, presencia de movimientos anómalos, pérdida de fuerza, puede ser por alguna alteración o isquemia de algún nervio, ¿sí? El sistema neurológico, si es que nosotros podemos evaluar la parte sensitiva, motora, ojo que ya estamos en la revisión secundaria, ¿no? Y pues vamos a reevaluar nuevamente el tamaño pupilar, vamos a ver, como decía, si es que hay sensibilidad, motricidad adecuada en las cuatro extremidades. Em, Todo lo que nosotros podamos evaluar para detectar cualquier tipo de cambio a nivel neurológico también es importante porque en la parte de la revisión secundaria nos podemos dar cuenta si es que hay algún choque neurogénico, ¿sí? Pérdidas sensitivas, parálisis, debilidades, es importante la evaluación y también pues la protección de la médula espinal, donde nosotros tengamos que ver que no haya ningún tipo de lesión a nivel de la columna cervical. Si esto se identifica, pues es aquí donde actúa el neurocirujano o el ortopedista de columna, ¿sí? Eso sería todo. Bueno, este es mi hospital. Como ustedes ven, tenemos gran cantidad de pacientes y pues siempre es a las órdenes y pues exhortándoles a que evaluemos adecuadamente los pacientes que llegan a nuestras instituciones, no solo, como les decía, tercero, segundo nivel, porque pues el ATLS y demás es para todos los médicos en cualquier tipo de atención. Entonces, pues les agradezco la atención. Espero no haya sido tan tedioso. El tema es súper largo. Lo he hecho, pues lo he comprimido mucho, pero espero haya sido de su agrado y pues que haya aportado mucho, que es lo importante aquí. No sé si hay alguna pregunta. Esto, y todos los aportes que usted nos ha otorgado, pues nos va a servir. Queridos chicos, por cuestión de tiempo, aperturamos para una pregunta, una inquietud. Pues mientras tanto, igual manera, no sé si lo pueden realizar mediante el chat, la persona que quiera realizarlo, por favor. Doctora, mientras tanto, para ser óptimos con el tiempo, gracias de verdad por ese conocimiento. Sabemos que es el tema bastante extenso, pero usted ha logrado pues sintetizarlo para todos nuestros participantes y para nosotros es pues muy valioso todo lo que ha hecho. Doctora, yo quisiera pedirle, pues mientras alguien esté dejando alguna pregunta, un mensaje final que usted quisiera dejarle a todos los. Sabemos que acá están estudiantes, también profesionales, médicos que se encuentran ya en el ejercicio de la profesión, que por favor usted nos dé con ese mensaje profesional que nos otorgaría, doctora Verónica. Perfecto, no sé si ahí le puede aceptar el reactivo del audio, por favor, doctora. Si es que fuera tan amable, ahí le mando una solicitud, por favor. Sí, le escuchamos, doctor. A ver, permítame, no se preocupe, doctora. Para nosotros sí es valioso poder contar con usted. Ahí le envié una solicitud, no sé si le llegó, por favor. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Bueno, ustedes chicos se están formando para ser médicos. Igual tenemos aquí profesionales de la salud. Como les decía, si ustedes se encuentran dentro del ámbito de salud a nivel de las redes del Ministerio, del IES o pues a nivel internacional como es esta ponencia, es la evaluación que nosotros hagamos, determinar o actuar de una manera inmediata en la evaluación de un paciente, créanme que es salvar vidas, ¿sí? Cada retraso, cada no evaluación, yo pienso, como siempre digo, un médico no omite las cosas, pero el momento del estrés de un sinnúmero de cosas, a veces acortar tiempos y demás, puede ser muy perjudicial para la vida del paciente. Entonces, estas mnemotecnias tan sencillas de hacer un XABCD al pie del paciente van a ver que es muy óptimo y ustedes van a salvar vidas. Eso sería en sí el mensaje. Y pues sé y vi que hay temas muy interesantes. El trauma es un tema muy apasionante a quien le agrada así como pues a todos los que hacemos medicina de emergencia. Y pues espero que estas pautas les haya servido y pues con todo gusto, si es que no hay ninguna pregunta y demás, y si hay algo, pues que me hagan llegar, pues con gusto yo pues les diría. Entonces, muchas gracias chicos y doctores y colegas por su atención.
Sí, de nuevo placer, a nombre